Hola chicos y chicas, para terminar estas presentaciones y dadas las preguntas que se plantearon en la sesión del último jueves por alguno de vosotros y vosotras, pues vamos a aclarar estos dos términos, el de utopía y el de la distopía. ¿De acuerdo? Entonces, pues, con esto acabamos el tema de la filosofía política. Es lo que aparece al final del libro de texto, aunque hoy solo se habla de la utopía, nosotros ampliamos y vemos también la distopía. ¿Qué es una utopía o qué es la utopía? Pues vamos a aclarar este término. Este término etimológicamente proviene del griego, se diferencia en utopos, ¿de acuerdo? Topos significa lugar y el prefijo u, hay quien considera que deriva de u, que es un adverbio negativo y que significaría no, y si tenemos en cuenta ese prefijo sería lo que no tiene lugar, pero también hay personas que consideran que esta u deriva del prefijo eu, que es un adverbio griego que significa bien, lo bueno, y significaría el buen lugar. En última instancia, aunando las dos traducciones o las dos posibles visiones de este prefijo de u, y teniendo en cuenta que topía viene de topos, que es lugar, pues utopía, utopos, significaría ningún lugar, lo que no tiene lugar, el buen lugar y en su conjunto, el buen lugar que no existe. ¿De acuerdo? Entonces, una utopía que es la descripción de algo bueno, pero que no existe en la realidad. ¿De acuerdo? Por lo tanto, una utopía lo que nos muestra es algo ideal y deseable. Ideal en el sentido de que no es real, de que es algo pensado, de que es una idea. ¿De acuerdo? Y deseable, ¿por qué? Porque nos representa algo bueno. En este esfuerzo intelectual de pensar algo que no es real, pero que es deseable, lo que se produce es un esfuerzo de reordenación de la realidad. Y esa reordenación de la realidad se realiza desde lo racional. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacemos es reordenar racionalmente el objeto de reconstrucción utópica. En nuestro caso, como es la política, pues es un esfuerzo de reordenación ¿de qué? De la sociedad. Parten de una pregunta, o la pregunta que no podemos plantear es ¿cómo vivirían los seres humanos en una sociedad ideal, en una sociedad perfecta, en una sociedad buena, en una sociedad deseable? Por lo tanto, presuponen que la sociedad en la que se encuentran los autores de las utopías no es deseable, no es buena. Le queda algo por hacer, ¿no? Le quedan muchas cosas por hacer. Pues ante esta pregunta se va a dar una respuesta. Esta respuesta va a ser la descripción de una sociedad y una ciudad perfecta, buena, se va a representar lo bueno, lo ideal, lo deseable, ¿de acuerdo? Y ese deseo tiene que ver con qué, con el hecho de que desaparezca aquello que se considera negativo en la sociedad, que es la desigualdad y la injusticia. Y en esa medida, esa respuesta, ¿qué va a ser? Pues va a ser una alternativa al presente. Es decir, va a ser la respuesta a cómo vivirían los seres humanos en una sociedad ideal, en una sociedad perfecta y no en la sociedad en la que nos encontramos. Este género, que es un género literario, tiene determinadas funciones y tiene dentro de esas determinadas funciones encontramos dos. Tiene una función crítica y una función liberadora. ¿De acuerdo? ¿Qué significa que tiene una función crítica? Pues crítica en el sentido de análisis, de analizar la realidad, ¿de acuerdo? Ese sentido de la crítica aparece aquí en el segundo apartado de esto de la función crítica, se habla del sentido kantiano. Y este sentido kantiano tiene que ver con eso, con el análisis, con el hacer una investigación acerca de qué, de las causas, de qué, del presente y de las deficiencias sociales. Entonces, esta búsqueda de las causas, este análisis, es considerar el término crítica en un sentido kantiano, es decir, no es hablar mal de algo, sino analizar, indagar, buscar las causas, es decir, ese tipo de reflexión que va a los fundamentos para ver qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se deriva a partir de aquello que funda, aquello que es fundador, ¿no? Que son los fundamentos, ¿no? Sobre lo que se sostiene la realidad, eso es esa función crítica, ¿de acuerdo?
No es el hablar mal, sino el analizar, el investigar, el indagar. Por lo tanto, como realiza esa investigación acerca del fundamento, acerca de la raíz, podríamos decir también, y entonces ya tendríamos esa función del saber racional que se contraponía al saber arcaico o al pensamiento arcaico al principio del curso que veíamos, ¿no? Que el pensamiento racional pues era radical. ¿Por qué? Porque iba a la raíz de las cosas, iba al fundamento, iba en búsqueda de esas causas, ¿no? Lo que intenta hacer, ¿no? Después de buscar esas causas, ¿qué es? Pues establecer desde la razón, es un esfuerzo racional, ¿de acuerdo? ¿El qué? Las condiciones mínimas para un mundo mejor. Es decir, responder a la pregunta que veíamos anteriormente, aquí abajo, subrayo esta pregunta, ¿no? ¿Cómo vivirían los seres humanos en una sociedad ideal? Pues eso se responde ahora estableciendo esto de aquí, la razón, las condiciones mínimas para un mundo mejor. Es decir, ¿cuáles serían esas condiciones mínimas para mejorar la realidad? Pues eso sería las funciones críticas. Saber cuáles son las causas del presente e investigar acerca de las condiciones de mejora que pueden existir desde un punto de vista realista, ¿no? Y luego, eso sería la función crítica. Y luego tendría una función liberadora. ¿Por qué? Porque se pretende liberar al hombre de qué? De los sufrimientos. Cambiando esas causas que generan el sufrimiento presente y las deficiencias sociales, pues se mejoraría la sociedad, llegando a esa sociedad ideal, ¿de acuerdo? Y para hacer esa propuesta liberadora, ¿qué se utiliza? Pues se utiliza la imaginación y la razón, ¿de acuerdo? Para superar el presente. Al unir imaginación y razón, pues un término más actual que podríamos usar sería el pensamiento creativo. ¿De acuerdo? Porque si no tenemos creatividad, no tenemos imaginación, podemos hacer un análisis racional de cuáles son las causas del malestar del presente, pero no podríamos generar algo nuevo, algo distinto, ¿de acuerdo? Entonces, en esa medida, lo que hay que hacer es investigar acerca de lo nuevo. Aquí tenemos tres autores que ahora en la siguiente diapositiva pues vamos a comentar brevemente y que serían los autores de las utopías, ¿no? Tomás Moro, Tommaso Campanella y Francis Bacon, que hay que situarlos a ambos tres en el Renacimiento. ¿De acuerdo? Son las utopías del Renacimiento. Y aquí tenemos una cita de Eduardo Galeano, ¿no? Dice, la utopía está en el horizonte. ¿En el horizonte qué es? Pues ese ideal al que aspiramos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre? Que nosotros cuando vamos hacia el horizonte, además esto es muy plástico, ¿no? Muy gráfico, cuando nosotros miramos hacia el horizonte y andamos hacia él, ¿no? Camino 2 pasos. Y ella, la utopía, ¿qué es lo que hace? Pues aleja 2 pasos y el horizonte se corre 10 pasos más allá. Es decir, nosotros cuando vemos el horizonte, pues nos podemos intentar acercar a él, pero ¿qué ocurre con el horizonte? Que siempre se aleja. Siempre habrá un horizonte más lejos y nunca llegaremos a esa línea del horizonte, ¿no? Entonces, pregunta Galeano, entonces, ¿para qué sirve la utopía, no? Si es inalcanzable, ¿para qué sirve, no? Y dice Galeano, para eso, sirve para avanzar, ¿no? En otros momentos dice para andar, pero bueno, sirve para eso, para avanzar. Es decir, no alcanzaremos la utopía, piensa Galeano, pero contra más cerca nos encontremos de ese ideal, de esa sociedad deseable, pues mejor estaremos, ¿no? Entonces, en esa medida, pues cumple muy, aunque ese ideal kantiano, ¿no? De un deber, es decir, sabemos cuál es nuestro deber desde un punto de vista social, que es alcanzar esa sociedad perfecta y deseable. ¿Que lo vamos a conseguir? Piensa Galeano que no, pero bueno, contra más cerca estemos de ese cumplimiento del deber, mejor estaremos. Las obras más representativas del género utópico, ¿de acuerdo? Tenemos a Platón como un antecedente. Platón escribe La República, que es un texto en el que habla cuál es la mejor forma de organización social, entonces describe una sociedad perfecta. ¿De acuerdo? Lo tendríamos allí como referente. Y luego tenemos propiamente el género de las utopías, el género literario de las utopías, que se producen en el Renacimiento, como he comentado antes. Tenemos a Tomás Moro, que sería el primero en escribir sobre este género. Escribe un texto que se llama Utopía, precisamente, ¿no? Él hace esa apreciación sobre qué es lo que está entendiendo por utopía y describe ahí una isla
y esa isla sería esa sociedad perfecta en la que está pensando Tomás Moro. Junto a él, o junto a esta propuesta de utopía, pues tendríamos también la de Tommaso Campanella, La ciudad de Dios, y de Francis Bacon, La nueva Atlántida, ¿de acuerdo? La nueva Atlántida, ¿por qué? Porque la Atlántida, si recordáis, dentro de la mitología griega, pues es una sociedad perfecta, ideal, que desapareció y que no se sabe muy bien dónde llegó a estar ubicada, ¿no? Y bueno, pues entonces se está hablando de la nueva Atlántica, de la nueva sociedad perfecta, ideal que se puede configurar. El mito de la Atlántida, de hecho, está en un texto de Platón, que está ahí mencionado antes, y que él tenía en mente, ¿no? Entonces, pues bueno. Seguimos. Bueno, eso sobre la utopía. Y ahora tendríamos las distopías. Si la utopía no la encontramos un género literario del Renacimiento, las distopías aparecen en el siglo XX. ¿Qué es lo que ha ocurrido desde las utopías del Renacimiento? No a causa de ellas, pero sí por lo que podríamos entender el desarrollo humano, ¿no? Por la evolución de la humanidad a lo largo de su historia, podemos entender que algunas exigencias de las utopías se han cumplido. Es decir, que bueno, que de aquellas descripciones de las sociedades ideales, pues algunas cosas a lo mejor se han cumplido, se han alcanzado, nos hemos acercado a ellas, podemos pensar que hemos caminado en la dirección de la utopía. Bueno, podríamos pensar que sí, ¿no? Pero ¿qué es lo que ocurre? Que efectivamente estos autores considerarían que se ha generado bienestar social, pero a la par han surgido riesgos y peligros para la humanidad. ¿De acuerdo? ¿Como qué? Por ejemplo, pues como el riesgo de una hecatombe nuclear o de un conflicto a escala mundial que acabe con la humanidad o que ponga en riesgo la existencia de cada uno, el control genético, transhumanismo pongo aquí, ¿no? Es decir, la injerencia de las nuevas investigaciones en el ámbito biológico y su aplicación directa a los seres humanos. El control social a través de las nuevas tecnologías de la información y de la comunicación, cada vez estamos más controlados, es decir, las nuevas tecnologías nos ofrecen muchísimas posibilidades, pero también sabemos que cada vez estamos más controlados a través de ellas, ¿no? Y luego la manipulación de la opinión pública, ¿no? A través también, efectivamente, de estas tecnologías, pues cada vez es más tangible, ¿no? Es decir, ahora con las fake news y los bulos, o como lo queramos entender, pues constantemente estamos más sometidos pues, a esa presión que altera y modifica nuestra opinión y nuestra visión de la realidad. Entonces, ¿se ha generado mayor bienestar? Sí, pero se han generado también riesgos y peligros para la humanidad. Entonces eso, lo que hacen los distópicos es tenerlo en cuenta. Y a partir de ahí pues surgen unas funciones que cumplen las distopías, ¿de acuerdo? ¿Qué es lo que hace la distopía? La distopía lo que hace es investigar las consecuencias para una sociedad futura de esos riesgos. Es decir, considera los riesgos que hemos visto antes u otros y lo que hace es considerar cómo eso puede generar una sociedad que no sea deseable. Si la utopía es una sociedad deseable, una distopía es una sociedad no deseable, es indeseable, es algo que hay que evitar. Y en esa medida lo que hacen es, los distópicos, ofrecernos esas sociedades futuras que no son deseables de algún modo para que nos alertemos acerca de los peligros que tienen esos nuevos eventos o acontecimientos que se han dado en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces nos cuentan los mundos posibles alertando sobre qué, sobre los peligros y los riesgos, para que estemos alerta, ¿de acuerdo? Entonces este género literario pues, se desarrolla en el siglo XX y tenemos aquí varios autores, ¿de acuerdo? Hay un autor, George Orwell, que escribe un texto en 1984. Se habla de una sociedad de la vigilancia total y es un texto bastante interesante. Aquí es donde aparece la famosa figura de El Gran Hermano, ¿no? Que es un personaje de un famoso programa de televisión. Escribe también otro texto que es Rebelión en la Granja, entre otros. Este texto es bastante interesante porque es una crítica a a las sociedades totalitarias y particularmente al estalinismo, ¿no? Pero si lo tomamos en términos generales como crítica a las sociedades totalitarias, ahí se puede ver muy bien en ese texto de la reunión en la granja cómo se va produciendo la manipulación de la opinión pública y se van alternando cosas cuando en principio había una promesa de ideal, ¿no? Pero bueno, el texto que es más
distópico, conocido más como distopía dentro de la obra literaria de George Orwell, el de 1984. Aldous Huxley también tiene un texto, Un mundo feliz, este es muy interesante, hablan aquí del soma, bueno, primero habla de cómo fabricar seres humanos en serie, es decir, que los seres humanos son fabricados en función de la función social que van a desempeñar, pues se les generan algunas características u otras, ¿no? Es decir, si queremos un albañil, pues no necesitamos que tenga intereses culturales, en la distopía de Huxley me refiero. Por lo tanto, pues se le genera artificialmente con unas características que no le lleven a tener esos intereses culturales porque le puede hacer menos productivo, ¿no?, en el ámbito de su trabajo. Aparece un elemento aquí que es el soma. El soma es un tipo de sustancia que genera una falsa sensación de felicidad, y ahí podríamos entender que realiza o podríamos interpretar, ¿no?, que se puede hacer una crítica al consumo de determinadas sustancias que generan bienestar, ¿no?, de drogas o sustancias, ¿no? Sí. Pero bueno, y luego tenemos tampoco, bueno, ya paso un poco más por encima, tenemos de Decimating del texto de Nosotros, de Ray Bradbury, la novela de Fahrenheit 541. Y he añadido aquí yo, porque claro, no podríamos hablar meramente de género literario, hay muchísimas películas que también ahondan sobre la distopía, sobre sociedades futuras que no son deseables, y yo creo que es conocido de todos y de todas, la serie de televisión Black Mirror, que también explora el género de la distopía, ¿no?, que nos muestra sociedades o futuras o riesgos o peligros que se nos pueden avecinar si no realizamos una reflexión adecuada sobre el presente, ¿no? Que era un poco también a lo que nos invitaban los autores que estuvimos viendo la semana pasada, Habermas, Hannah Arendt y Gadamer, ¿no? Porque no podemos dejar de pensar sobre la realidad, no nos podemos despreocupar de ella. Y bueno, pues espero haber sido claro en la explicación de la utopía y la distopía, que os haya servido, y os animo a leerlo, ¿de acuerdo? A leer alguna distopía y alguna utopía también. Yo creo que la más famosa de las utopías es la de Thomas More, y yo creo que merece la pena ser leída, ¿no? Y hay cosas que sorprenden, como bueno, él ya está pensando en el renacimiento de jornadas laborales de 6 horas, o este tipo de cosas que hoy nos sorprende, ¿no? Decir, bueno, es decir, si la gente trabaja como poco en una jornada completa 8 horas, estos señores ya estaban pensando en trabajar menos. Pues, sí, porque entenderían la vida como algo que nos debe satisfacer, ¿no?, y no meramente en una función productiva. Entonces, claro, ese tipo de cosas son bastante interesantes, ¿no? Verlas como en otro tiempo ya estaban pensadas. Y luego aquí dentro del género de la distopía, pues si veis algún capítulo de Black Mirror, pues es bastante interesante interpretarlo en esta clave. Y luego los textos de Orwell y de Huxley yo creo que son los más conocidos y que merecen la pena ser leídos, ¿de acuerdo? Y nada más. Que espero que os haya sido útil, que nos vemos en la clase del jueves y nada, cuidaros mucho.